Dilma Rousseff quedó hoy a solo 2 pasos de su destitución. Hoy la comisión a cargo del juicio político contra la mandataria suspendida aprobó por 14 votos a favor y 5 en contra un informe que la acusa de atentar contra la Constitución y recomienda su destitución. Por ahora la discusión va a pasar al Pleno del Senado, que será convocado para una primera votación prevista para el próximo martes, en la que bastará una mayoría simple de 41 votos entre 81 posibles para el proceso que continúe en la etapa final. La noticia se conoce a solo un día de la inauguración de los Juegos Olímpicos Río de 2016. Con 14 votos a favor y 5 en contra, la comisión del Senado a cargo del juicio contra Dilma Rousseff aprobó el informe que solicita su destitución. Una inflación alta que afecta a los más pobres. Vamos a rescatar la confianza, la capacidad del gobierno de respetar esos compromisos. En nombre de esos principios, votamos a favor del texto del senador Anastasia. El informe realizado por el instructor del caso, Antonio Anastasia, acusa directamente a la suspendida presidenta de atentar contra la Constitución. Durante la votación hubo enfrentamientos entre los partidarios y detractores de Rousseff. El texto de 441 páginas pasa este viernes a análisis en el Pleno del Senado, precisamente el mismo día en que son inaugurados los Juegos Olímpicos. El 9 de agosto sería la primera votación en la Cámara Alta, conformada por 81 senadores. Ese día es decisivo. Si el texto es aprobado por mayoría simple, es decir, por 41 senadores, el Supremo tendrá que convocar a una última sesión, que comenzaría el 29 de agosto y podría prolongarse por 5 días. En esa discusión, si una mayoría calificada de 2/3, es decir, 54 votos, aprueba el pedido de destitución, Rousseff debe olvidarse definitivamente de retornar al Palacio de Planalto. En ese escenario, Michel Temer, quien fuera su vicepresidente, terminará el mandato hasta el 1 de enero de 2019. Si en dado caso es absuelta, Rousseff recuperará la silla presidencial y Temer pasaría a ocupar su puesto como compañero de fórmula. Se dice que si llega a pasar, Temer renunciaría como segundo en el poder. Dilma Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, señalada de irregularidades en el manejo del presupuesto gubernamental e incluso por emitir decretos sobre gastos sin la aprobación del Congreso. Y los pronunciamientos de los senadores que se escucharon hoy en esta comisión fueron muy duros. Por ejemplo, el senador Ricardo Ferrago del PSDB fue muy duro con la sucesora de Lula al frente del gobierno del Partido de los Trabajadores. Dijo, no atentó solo contra las leyes fiscales y presupuestarias, atentó contra la probidad administrativa, valiéndose del dolo, de la farsa y del fraude para gobernar. Recordemos que este documento habla de un atentado a la Constitución. Por eso hemos invitado a esta hora desde Sao Paulo, Brasil, a Eduardo Suplicy. Él es el secretario para los Derechos Humanos y Ciudadanía de Sao Paulo. Fue senador por el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Dilma Rousseff y uno de los fundadores del mismo. Muy buenas tardes, bienvenido al informativo de NTN 24. Muchas buenas tardes, es un placer hablar con ustedes. ¿Qué opina de este proceso que avanza y que podría convertirse en definitivo con una votación la próxima semana por el Pleno del Senado? Bien, si fuera yo un senador, yo votaría no, porque tengo la convicción de que la presidenta Dilma, por todo que la conozco, es una persona muy seria, que no cometió cualquier acto ilegal, ilícito, mucho menos de enriquecimiento personal, y que también puede tener sido errores administrativos, porém no cometió crimen de responsabilidad. Yo espero que en la votación final en el plenario del Senado, tengo mucha esperanza, expectativa de que haya al menos 28 votos de senadores de los 81 que digan no al impeachment. Esta es mi expectativa, porque si no 2/3 de votos de los 81 senadores, entonces la presidenta Dilma
poderá retornar al ejercicio de la presidencia de la República y así completar su mandato, que será hasta 31 de diciembre de 2018, mas es importante también que ella ha dicho que si retornar al ejercicio de la presidencia, estará dispuesta a consultar el pueblo si el pueblo quiere o no que pueda haber una nueva elección presidencial en plazo más corto do que 2018. Señor Suplicy, ¿qué tan perjudicial o beneficioso podría ser en el caso de que sea destituida definitivamente la presidenta Dilma Rousseff, si se da esta situación, en cuanto al país? ¿Cómo queda en el ámbito o en el progreso económico, en el progreso político que estaba todavía pues en recuperación luego de una recesión que hubo hace pocos años? ¿Cómo ve usted el panorama si es que Dilma Rousseff no termina su mandato y en cambio lo hace pues Michel Temer? Estamos hablando de que concluye su mandato el 1 de enero del 2019. Faltan todavía 3 años. Sí. Bien, hay que considerar que la oposición en el Congreso Nacional negó muchas de las iniciativas que la presidenta Dilma había propuesto. Eso contribuyó para la recesión y los problemas que estamos viendo actualmente. Por ejemplo, no quise votar la propuesta de la creación de la contribución de movimentación financiera que sería importante para no haber el déficit tan grande como hoy. Creo que las medidas hasta ahora colocadas por el presidente Michel Temer no son necesariamente las mejores para la economía brasileña. Por tanto, creo que será muy importante el juzgamiento que tendremos probablemente en la última semana de agosto o en septiembre, en la primera semana, sobre si la presidenta Dilma continuará o no. Pues queremos agradecerle mucho este contacto. Es Eduardo Suplicy, uno de los seguidores de Dilma Rousseff, además secretario para los Derechos Humanos y Ciudadanía de Sao Paulo y fue senador del Partido de los Trabajadores. Sabemos que la presidenta no va a estar mañana en la inauguración de los Juegos Olímpicos y según lo que se decida la próxima semana, pues continuará o no en el cargo. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Permite informarle que sí, yo fui designado secretario de Derechos Humanos y Ciudadanía por el alcalde prefeito Fernando Haddad en São Paulo desde febrero 2 del 2015, más en marzo último yo pregunté al prefeito Fernando Haddad y al PT si gustarían que yo fuese candidato al vereador, el miembro del Consejo Municipal en las elecciones de 2 de octubre próximo. Consideraron que sí, que sería bueno. Entonces, en 1 de abril encerré mi mandato de secretario de Derechos Humanos porque la legislación electoral obliga
desvinculación del cargo público 6 meses de antecedencia. Entonces, en 1 de abril, desde 1 de abril no soy más el secretario de Derechos Humanos y Ciudadanía, más candidato a ser representante en el Consejo Municipal de São Paulo. Pues valga la aclaración, señor Suplicy, ex secretario para los Derechos Humanos y Ciudadanía de São Paulo. Muy amable por haber estado con nosotros.